episodio número 2883. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios hemos alcanzado el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 7, Instruyendo a los discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Hemos estado abordando diversas lecciones, las cuales le vamos a dar un breve resumen, como ya hemos acostumbrado a nuestros oyentes. Al final del programa casi vamos a estar haciendo ese análisis. Y también vamos a estar compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, en esta hora te agradecemos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos que tú nos dirijas y que nos ayudes a poder aplicarlo a nuestras vidas, que nada ni nadie nos aparte de ti, que podamos tomar de la fuente de agua viva que eres tú, y que de esa manera podamos dar a beber a otros. Que si hay algo que no hemos entendido de la semana, podamos hacerlo y que de esa manera tú puedas hablar a nuestros corazones. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Instruyendo a los discípulos, parte 1. Como en cada cierre se hacen algunas recomendaciones, en este caso se recomienda la lectura del libro El deseado de todas las gentes. Repetimos, el libro El deseado de todas las gentes, pero esta tendría algunas recomendaciones directas de capítulos. En este caso se recomienda el capítulo Nada será imposible, ese famoso capítulo del deseado de todas las gentes, número 47, y el capítulo 48, ¿quién es el mayor? De paso, a propósito de este libro, El deseado de todas las gentes, de inmediato se nos comparte una cita que se encuentra dentro de la página 407, y específicamente el capítulo 48, ¿quién es el mayor? Antes de la honra viene la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, toma un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Todo lo que nos da ventaja sobre otro, sea la educación o el refinamiento, la nobleza de carácter, el entrenamiento cristiano o la experiencia religiosa, nos impone una deuda para con los menos favorecidos, y debemos servirlos en cuanto esté en nuestro poder. Si somos fuertes, debemos sostener las manos de los débiles. Los ángeles de gloria, que contemplan el rostro del Padre en el cielo, se gozan en servir a sus pequeñuelos. Las almas temblorosas, que tal vez tienen muchos rasgos de carácter censurables, les son especialmente encargadas. Hay siempre ángeles presentes
donde más se los necesita, con quienes tienen que pelear la batalla más dura contra el yo y cuyo ambiente es el más desalentador. Y los verdaderos seguidores de Cristo cooperarán en ese ministerio. Del libro El deseado de todas las gentes, dentro del capítulo 48, ¿quién es el mayor? Y la verdad es que no se puede avanzar en esta lección sin comentar ambas citas. La primera, que habla acerca de la humildad, es sumamente interesante porque dice que el que es como un niño y el que trabaja en ese sentido, no para ensalzarse, sino para salvar almas, es el que más los seres celestiales colaboran con él para poder alcanzar esa salvación de aquellos que no han sido alcanzados. Y es así como tú y yo necesitamos tener esa fe infantil de María, esa fe dependiente de Dios, sin importar cuánto sepamos. Y la otra fue todavía más cortante en el ámbito de que ésta habla acerca de que todo lo que nos da ventaja sobre otro es una deuda al mundo, sobre aquellos que no han tenido ese privilegio que sí hemos tenido. Aquellos que hemos tenido el privilegio de estudiar teología, estamos en deuda con el mundo de enseñar lo que hemos aprendido. De igual manera, si usted tiene alguna ciencia, algún saber en alguna área, eduque a la gente. No se canse de enseñarle porque no sepan lo mismo que usted o porque sean tardos en aprender. No se preocupe. Lo importante es poderle dar a otros la oportunidad de beber de esa fuente del conocimiento que nosotros hemos bebido. Y de esa manera, cada uno puede también no solamente dar un buen consejo, no solamente enseñar e ilustrar en el área que se especializó, sino también ser especializado o ser enseñado en el área que otro se especializó. De esa manera, se complementan el uno al otro y llegan al conocimiento verdadero. Se hacen algunas preguntas para luego pasar al repaso de la semana. Primero, lee nuevamente Marcos capítulo 8, del 27 al 29, para responder a la pregunta: ¿cuán a menudo confiesas a otros tu creencia en Jesús como el Cristo? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Marcos capítulo 8, versículos 27 al 29. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. De manera que ahí vimos ya lo que dice Marcos 8, 27 al 29, y podemos responder a la pregunta: ¿cuán a menudo confiesas a otros tu creencia en Jesús como el Cristo? Bueno, nuestro comentario va alrededor de lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Jesús es el Cristo y que nosotros necesitamos confesarlo delante de los hombres, porque el que no confiesa a Jesús delante de los hombres, Jesús tampoco lo confesará en el cielo delante de su Padre. Así que, ¿qué tanto te avergüenzas de Jesús que no puedes predicarlo a otros, no puedes mostrarlo a otros porque tienes miedo de que sepan que eres cristiano? Déjame decirte que eso no es algo agradable. Que tú le tengas vergüenza a la gente, poquito de miedo de abordarlo, eso se entiende. Pero que de ahí tú quieras negar a Jesús, eso de verdad es incomprensible. ¿Cómo negar a aquel que ha hecho tanto por nosotros y lo seguirá haciendo por la eternidad? La siguiente pregunta: ¿cuál es el equilibrio adecuado entre la experiencia de la comunión con Cristo en la cumbre del monte y la experiencia del servicio en favor de las necesidades de otros en la llanura?
A mí me encanta esto de Jesús, porque mientras Jesús estaba en la montaña, estaba recibiendo del Padre la unción para poder enfrentar cualquier problema que se le enfrentara, valga la redundancia. Pero en el caso de la llanura, Jesús otorgaba lo que recibía del Padre. De manera que si tú y yo queremos tener ese equilibrio, así como Cristo lo tuvo, de la comunión y a la vez el servicio, necesitamos dedicar tiempo para ambas cosas. Tiempo para recibir las bendiciones y tiempo para otorgarlas. Analicen como clase la respuesta acerca de la grandeza al final de la sección del miércoles. ¿Qué concluyeron acerca de la diferencia entre lo que el mundo considera grandeza y la opinión de Dios al respecto? ¿A quiénes consideran grandes el mundo contrariamente a cómo lo ve Dios? En contraste, ¿a quiénes podría Dios considerar como grandes mientras que el mundo los ignora o aún desprecia? ¿Qué nos dice esta diferencia acerca de cuán deformados y distorsionados son los ideales del mundo? Bueno, todas estas preguntas tienen un común denominador, y es que apuntan a lo que estuvimos viendo acerca de quién es el mayor, aunque nuevamente lo vamos a mencionar, pero para dar una respuesta breve al respecto, este es nuestro comentario. La diferencia de lo que el mundo considera grande es totalmente contraria a lo que Dios considera grande. Dios considera grande el servicio y el anonadarse, y el mundo el ser servido y el poder engrandecerse. De manera que ahí tenemos un detalle, y es notorio que en el reino de los cielos Dios haga esto porque Él es el mayor ejemplo. Si Jesús, que es el más grande, que no es un ser creado, vino a esta tierra y sirvió y murió en favor de los demás, ahí está la pauta. ¿Tú quieres ser grande como Jesús? Debes de servir como lo hizo Él. Y la siguiente pregunta para luego pasar al repaso: ¿cómo podemos aprender a considerar tan seriamente el pecado que, como Jesús dijo, veamos el hecho de pecar como algo peor que perder figuradamente una parte de nuestro cuerpo? Cuando nosotros lleguemos a este nivel de comprensión, cuando lleguemos a un nivel donde el pecado nos dé asco, donde podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a no pecar y vivir con ese deseo de santidad, de hacer las cosas bien, sin humillar a los demás, sin creernos superiores, teniendo un sano equilibrio. Eso va a ser algo maravilloso. Vamos a poder tener lo que Jesús dijo, y es considerar el hecho de preferir, no de ir directamente, porque de hecho el cortarse, el mutilarse, eso no te trae santidad. El darte por el pecho durísimo, el caminar kilómetros y kilómetros, o peor aún, estar de rodillas sangrantes y arrastrarte y hacerte daño, eso no te trae santidad. Por lo tanto, lo que Jesús te dice es: así como es tan desagradable el hecho de que una gente sea mutilada o sea sacrificada, pues de esa misma manera debe ser el pecado, algo totalmente sin deseo de parte del cristiano. En la parte del sábado domingo estuvimos viendo lo que sería el título Viendo claramente, y cómo en Marcos capítulo 8, versículo 22 al 30, Jesús usó 2 toques para sanar al hombre ciego. Y dentro de tantas cosas, hablábamos de que Jesús, en ese sentido, le está hablando de una lección espiritual. La lección tenía que ver con que la fe es algo que se trabaja poco a poco. Él primero lo mandó a lavarse, no vio, y luego puso de nuevo más lodo en él, y pidió, bueno, más lodo no. Él tocó ahí sus ojos
y en ese momento fue que el hombre recuperó completamente la vista. Para ver claramente, para tener percepción claramente espiritualmente hablando, es un proceso. En la parte del lunes estuvimos viendo el costo del discipulado y cómo Marcos 8, 31 al 38 habla del costo de seguir a Jesús. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Decía el versículo 34, que de hecho es el texto a memorizar de esta semana. Así que el que quiere seguir a Jesús debe saber que esto implica compromiso y sacrificio. Estas palabras son contrarias a un mundo que lo que menos la gente desea es compromiso. Noten que menos y menos personas se casan. Muchísimos jóvenes conviven porque quieren el beneficio, pero no el sacrificio. Y eso es lo que Dios nos está llamando a evitar, la mundanalidad, la vida, entre comillas, fácil. Por eso habla de tomar su cruz. Por eso habla de vivir en ese sentido negándonos a nuestro deseo. Porque ¿quién no tiene deseo de hacer las cosas mal hechas? Pero Dios nos motiva a que en ese sentido sea todo lo contrario, que lo que nos dé deseo sea hacer lo bueno y lo que no nos agrade es hacer lo malo. En la parte del martes estuvimos viendo la montaña y la multitud y cómo este hecho tan poderoso de cuando Moisés y Elías y vino la voz del Padre en el monte de la transfiguración donde Jesús tuvo un adelanto del reino, la representación que tenían, todo eso, pero también el momento en el que cuando ellos descienden, ese padre no había recibido la sanidad de su hijo de parte de los discípulos, porque lo que estaban era discutiendo quién era el mayor, y ahí fue que el hombre le dijo, después de que Jesús tiene la conversación con él, si puedes, ayúdanos. Y Jesús claramente entiende que hay una duda y súbitamente, como si fuera un relámpago, el padre percibe que no solo el hijo tiene un problema, sino también él. Cuando Jesús le dice, ¿cómo que si puedes? ¿Cómo es que tú me dices que si puedo? Será si quieres. Y es ahí cuando el hombre entiende el problema y le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. En la parte del miércoles estuvimos viendo quién es el más grande. Y ya adelantamos que tiene que ver todo lo contrario con lo que dice el mundo. El que es más grande en el reino de los cielos es el que está dispuesto a servir más, a ayudar más, a humillarse más. Y por eso Jesús es el más grande, porque fue el que se humilló hasta lo sumo. Y con ese ejemplo, nosotros ya sabemos de qué se trata el liderazgo. No de ser servido, sino de servir. Y en la parte del jueves estuvimos viendo la persona sana en el infierno. El nivel en el que Jesús nos enseña que deberíamos de considerar el mal al punto tal de desear o de preferir estar con un brazo menos, con un pie menos, con un ojo menos, antes que pecar. Pero claro está, no se trata de mutilación, sino de considerar. Y sobre el infierno hablamos que claramente no se trata de que Jesús está dando una especie de nueva doctrina del infierno, sino que es todo lo contrario. Jesús está diciendo que el pecado debería ser tomado muy en serio y preferir que vaya a ese lugar que sería el Gehenna, donde el gusano nunca muere, el fuego nunca se apaga. O sea, eso es algo figurativo. Y para dar una hipérbole de cuán odioso es para Dios el pecado. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido esta semana? Hemos aprendido esta primera parte de lecciones o de instruyendo a los discípulos y cómo Jesús le ha ido dando claramente algunos tópicos en los que los discípulos debían de pensar
y lo que nosotros hoy en día debemos de pensar, que así como Jesús mantuvo ese equilibrio, ese deseo de hacer el bien, así también podemos establecer el costo del discipulado, tener comunión con Dios, poder no creernos mejores que los demás, poder en ese sentido servir con amor y aborrecer el pecado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para que estas lecciones nos acompañen durante toda la vida y que en la próxima semana tú sigas ensanchando nuestra mente, nuestro territorio, en el que podamos obedecerte y vivir para ti. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para la próxima semana, Instruyendo a los Discípulos, parte 2. Recuerden, ahí estará nuestro hermano Omar Medina con su asesor teológico, Humberto Méndez, mientras que su servidor regresaré con ustedes en la lección número 9 y esperamos ahí, con la ayuda del Señor, también estar con nuestro asesor teológico, el doctor y pastor Frank de Martí, con el tema Controversias en Jerusalén. Esta semana hemos estado abordando la lección número 7, Instruyendo a los Discípulos, parte 1, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Marcos capítulo 8 y el versículo 34. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. También pueden hacerlo al correo electrónico omarmedina113@me.com. Omar Medina, todo pegado, 113@me.com. Recuerden que estamos también detrás del proyecto de los 200 donantes. Ya hay varios donantes y estamos glorificando a Dios por eso, pero necesitamos seguir hasta lograr el número deseado, 200 donantes de $20, para que con ese presupuesto podamos hacer aún más de lo que se ha hecho, tanto en este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, como también la radio que representamos. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.